Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos volviendo a retomar un poquitito nuestros videos grabados, ¿verdad? Estos son temas que ya se pueden ver en clínica médica, se pueden ver en cirugía mismo, en terapéutica. Entonces, es un poco de lo que ya se dio anteriormente, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre la diabetes mellitus asociada a la necesidad de hacerse anestesia en este tipo de pacientes con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, ¿verdad? Hay un aumento en la epidemia de diabetes mellitus, ¿verdad? En Paraguay se calcula más o menos que de los 7 millones de habitantes, aún hay 1,5 millones más o menos de diabéticos que estén o no con tratamiento, ¿verdad? Diabéticos diagnosticados, ¿verdad? Hay un aumento en la prevalencia de diabéticos sometidos a cirugía. Tenemos muchos pacientes que son sometidos a acto operatorio, que tienen diagnóstico de diabetes mellitus, ¿verdad? Que estén o no en tratamiento. Ellos requieren una buena preparación prequirúrgica para hacer cualquier tipo de cirugía, sobre todo las cirugías programadas. Esto aumenta los riesgos y las complicaciones asociadas a la diabetes, conocidas como el retraso en la cicatrización de las heridas, las microangiopatías y macroangiopatías diabéticas, ¿verdad? Las lesiones renales que pueden ocurrir, como la insuficiencia renal, ¿verdad? O los trastornos en la irrigación del miocardio o la retina mismo, ¿verdad? Por eso es imprescindible la evaluación y el manejo perioperatorio adecuado, el manejo del control tanto antes como durante como después de la cirugía de los niveles de glicemia en sangre, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver y hacemos esta correlación ya sea del estrés relacionado con la cirugía, ¿verdad? Los procesos subyacentes que ocasionan en el paciente un aumento de las hormonas reguladoras, tanto el cortisol como el glucagol, como las gonadotrofinas, en la disminución de la secreción y la acción de la insulina, ¿verdad? Esto provoca en el paciente aumento de glicemia en sangre. Los niveles normales que nosotros sabemos son de entre 80 a 100 miligramos por decilitro, ¿verdad? Esto provoca aumento de los ácidos grasos libres y también del lactato, ¿verdad? Esto puede llevar a una disfunción inmune o con un aumento de las citoquinas que son proinflamatorias, ¿verdad? Hay una hiperactividad plaquetaria. Esto puede conllevar a un estrés oxidativo o a una inmunosupresión que puede terminar produciendo un daño celular, inflamación, isquemia y trombosis, ¿verdad? ¿Qué es lo que conlleva este daño tisular? Que aumente la estancia hospitalaria, aumente la morbimortalidad perioperatoria. Esto quiere decir que aumentan las infecciones en el sitio operatorio o infecciones ya sea cardiovasculares o en el retardo de la cicatrización o el cierre de las heridas, ¿verdad? Uno de los casos más comunes en patología quirúrgica en la que tenemos la colecistitis aguda, por ejemplo, que se vuelve bastante grave en los pacientes diabéticos, sobre todo en los pacientes diabéticos maltratados o descompensados, ¿verdad? Tenemos un ensayo terapéutico donde demuestra los niveles altos de glicemia en sangre en el postoperatorio se asociaron con un mayor índice de infección y mortalidad, ¿verdad? De la cantidad de casos que se estuvieron analizando, de un promedio de 2.400 dos cirugías, ¿verdad? Realizadas entre 1977 y 1991. Hay un 125 episodios de infección en la herida, o sea, un 5%. Gran parte de ellos se debieron al uso de esteroides y a la diabetes mellitus, sobre todo pacientes diagnosticados con diabetes mellitus. ¿Cuál es el riesgo de tener un paciente diabético y en la estancia o el tiempo quirúrgico o perioperatorio? Las tasas de mortalidad
pueden ir hasta 5 veces mayor que en los pacientes que no estén con esa enfermedad de base, ¿verdad? Los no diabéticos, ¿verdad? Sobre todo relacionado con daños en órganos blancos causados por el mal control de la diabetes, ¿verdad? Por eso solemos pedir habitualmente un control de glicemia en sangre y también hemoglobina glicada, ¿verdad? Todavía estuvimos teniendo pacientes que operamos con hemoglobina glicada de valores muy altos, como de 12 aproximadamente, cuando los valores normales tienen que estar por debajo de 5, ¿verdad? Puede haber complicaciones crónicas como microangiopatía o macroangiopatía, aumento directamente la necesidad de intervención quirúrgica, aparición de complicaciones quirúrgicas como infecciones y vasculopatías como trombosis, ¿verdad? Las infecciones en los pacientes diabéticos habituales se presentan en la estancia hospitalaria el 66% de las complicaciones postoperatorias, ¿verdad? Y habitualmente está relacionado con muerte en el postoperatorio o durante la cirugía en un 25%. La isquemia miocárdica postoperatorio se incrementa en pacientes con diabetes mellitus sometidos sobre todo a cirugías cardíacas o cirugías donde hay mucho tiempo de internación, como por ejemplo fracturas de cadera, prótesis, ¿verdad? Accidente de tránsito, ¿verdad? Cirugías oncológicas donde se requiere mucho tiempo de estancia y un proceso largo de cirugía, ¿verdad? Se hace una evaluación habitualmente del tiempo y el riesgo desde su inicio, el ingreso al paciente al hospital y su estancia y las complicaciones que pueden hacer que el paciente se quede más tiempo internado, ¿verdad? Desde su ingreso hasta su salida, ¿verdad? ¿En qué influyen habitualmente estos pacientes diabéticos? Influyen en el preoperatorio tanto como el perioperatorio y el postoperatorio, ¿verdad? Sobre todo la valoración prequirúrgica tiene que ser bastante óptima como para dejarlo en buenas condiciones a nuestro paciente. La hiperglucemia y la hipoglucemia debe ser manejado ya sea con insulina cristalina o la hipoglucemia tiene que ser controlada con hemoglobina controles de hemoglucotest a cada 6 horas, ¿verdad? Las múltiples comorbilidades, ya sean micro o macrovasculares, requieren una buena evaluación del paciente y buenos estudios prequirúrgicos como para evitar riesgos en el postoperatorio, ya sea riesgo de infección como de trombosis, embolias, infartos, o la incapacidad para apreciar que los diabéticos necesitan un mayor nivel de cuidado, ¿verdad? Habitualmente estos tipos de pacientes son pacientes inmunocomprometidos, entonces te tienen que hacer una cobertura bastante amplia de acuerdo al tipo de cirugías que se hagan, ¿verdad? Es una cobertura antibiótica de amplio espectro, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser los síntomas subjetivos, ¿verdad? Los patrones de alimentación, el estado nutricional, el índice de masa corporal del paciente, ¿verdad? El tratamiento que está recibiendo el paciente? La mayoría de nuestros pacientes no saben si usan glibenclamida, metformina, ¿verdad? No hay un buen control de la glicemia, ¿verdad? La frecuencia, la severidad y la etiología, las complicaciones que pueden ocasionar esto, ya sea por cetoacidosis diabética, ¿verdad? Infecciones anteriores o actuales que pueden estar teniendo como pie diabético, mala vascularización, obstrucciones arteriales, ateromatosis, síntomas de tratamiento de complicaciones crónicas que puede estar recibiendo el paciente, ¿verdad? Los medicamentos no diabéticos que pueden afectar los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Factores de riesgo para arteriosclerosis, pacientes encamados, secuelares neurológicos, antecedentes familiares, trastornos como diabetes mellitus o trastornos endocrinos, el estilo de vida. Muchos pacientes son obesos, mórbidos, que habitualmente no tienen mucho, tienen una vida muy sedentaria, ¿verdad? Entonces los factores económicos pueden influir en el manejo de la diabetes, el tabaco, el alcohol y el consumo
sustancias controladas también pueden afectar nuestro postoperatorio. Por eso la evaluación preoperatoria debe ser óptima, ¿verdad? Controlando los niveles de presión arterial, mediciones, mapa, le decimos, controles seriados todos los días de ver cómo se está controlando esa presión arterial. La mayoría son obesos. Examen de fondo de ojo, vías biliares, vías respiratorias, palpación de la tiroides, exámenes cardíacos, examen abdominal como hepatomegalia, esplenomegalia, evaluación de los pulsos por palpación y con auscultación para ver si hay disociación entre el área central y periférica, por arteriosclerosis, por supuesto, exámenes de los pies, en los casos de los pies diabéticos, enfermedades de la piel, sin lugares donde se hayan hecho inyecciones de insulina y sobre todo el examen neurológico, ¿verdad? La evaluación preoperatoria de estos tipos de pacientes, diabetes mellitus tipo 1, está asociada con un síndrome en la articulación rígida, ¿verdad? Signo de la oración le llamamos, o la temporomandibular o atlanto-occipital, y otras articulaciones acromiocélicas que pueden estar afectadas, que pueden producir rigidez y dolor, ¿verdad? Estos pacientes también tienden a tener baja estatura, piel cerosa, glicosilación no enzimática del colágeno y su depósito habitualmente se realiza en las articulaciones produciendo estas lesiones en la articulación, ¿verdad? La neuropatía autonómica cardiovascular produce hipotensión ortostática, la variabilidad del ritmo cardíaco. Esto llamamos evaluar siempre con los test de Ewing, ¿verdad? La neuropatía genitourinaria, como por ejemplo la neuropatía, la vejiga neuropática, ¿verdad? Que puede producir retención de orina, infecciones urinarias a repetición, ¿verdad? Las neuropatías gastrointestinales que pueden producir periodos de constipación con periodos de diarrea o vómitos o retrasos en el trastorno de la deglución, gastroparesia diabética. Todo esto se tiene que ser evaluado durante el proceso de la preparación del paciente para el acto operatorio, ¿verdad? Se solicita una glucosa pre y postprandial y una hemoglobina glicada. Los pacientes que no cuentan con una en los 3 meses previos a una evaluación preoperatoria, se recomienda utilizar el control metabólico en caso de cirugías electivas con unos valores de hemoglobina glicada, sobre todo si está por encima de los 8.5, ¿verdad? Pruebas de la función renal como creatinina, BUM, albuminuria, electrocardiograma, ¿verdad? Y como estuvimos diciendo, si hay lesiones a nivel de miembros inferiores, preparar para hacer ecodoppler para ver si tiene buena perfusión a nivel distal, ¿verdad? En la evaluación preoperatoria hay recomendaciones para la cirugía, ¿verdad? Sobre todo en antidiabéticos orales, como día previo a la cirugía o día de la cirugía, ¿verdad? Habitualmente se toma normalmente, ¿verdad? En el paciente programado habitualmente se debe omitir eso, y en el paciente antes del proceso de la cirugía, tanto como después de la cirugía, se tiene que omitir porque los pacientes habitualmente están en ayuno, ¿verdad? La insulina se aplica una vez al día por la noche, sobre todo la NPH o aquellos que son liberaciones retardadas, ¿verdad? El día previo mantener las dosis y durante la cirugía controlar la glucosa previa a la cirugía y controlar la glucosa posterior a la cirugía, ¿verdad? El 50% de la dosis habitual o 75-80% de la dosis usual, ¿verdad? Administrar para corrección previo control de hemoglucotés, ¿verdad? Mezclar 2 veces al día, ¿verdad? La insulina más de 3 aplicaciones en el caso de días anteriores a la cirugía, ¿verdad? En cirugía médica no requiere el uso de la insulina, pero en cirugías mayores habitualmente debemos, si va a estar mucho tiempo internado, se controla. Controlar con el anestesiólogo va a reducir el riesgo de la hipoglicemia y alteraciones de los electrolitos que pueden acarrear
consecuencia del uso de la insulina, ¿verdad?